En este video les hablaremos sobre la función cognitiva de la atención. Cuando hablamos de la atención, decimos que es un proceso tanto conductual como cognitivo de concentración selectiva en aspectos concretos de la información sensorial que se recibe, independientemente de si esta información es objetiva o subjetiva, y que discrimina otros elementos percibidos que no considera relevantes. De forma tradicional, ha sido considerada de dos formas diferenciadas, como una cualidad de la percepción. Le otorga una función de discriminación de estímulos, diferenciando la información relevante y dándole prioridad de manera que sean procesados profundamente, como mecanismo de regulación de los procesos cognitivos. Controlaría procesos desde el aprendizaje por medio del condicionamiento hasta los razonamientos más complejos. Características de la atención. La intencionalidad que ayuda a activar, enfocar y mantener la atención en lo que es relevante para el aprendizaje. Las expectativas del individuo como función activadora y selectiva de la atención. La orientación o capacidad de dirigir los recursos cognitivos a objetos o acontecimientos de manera voluntaria. La focalización o habilidad en centrarse en uno o varios estímulos a la vez. Es decisivo el significado de los estímulos para el sujeto. La concentración se refiere a la cantidad de recursos que se dedican a una actividad en concreto. La flexibilidad es la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo, tareas simultáneas. La ciclicidad es la capacidad de atención según los ciclos básicos de actividad y descanso. La estabilidad o mantenimiento de la atención es el tiempo que una persona permanece atendiendo un estímulo o actividad. La intensidad refiere al grado de atención que se tiene en un momento determinado. Cuando hablamos de tipos de atención, podemos encontrar dos categorías. La primera, tipos de atención según la implicación de la persona. En esta categoría encontramos atención activa y voluntaria. Se produce cuando la persona orienta su atención de manera consciente sobre un estímulo o tarea determinada. Atención activa involuntaria. Se da como desencadenante a la aparición de un determinado estímulo. Atención pasiva. Es la atención que se produce sin ningún tipo de intención o esfuerzo. En la segunda categoría, tipos de atención según el objeto y el grado de activación, encontramos atención selectiva. Es la capacidad para centrar la atención en una fuente de información única, obviando los estímulos que pueden llegar a interferir. Atención dividida. Es cuando se realizan varias tareas a la vez y se distribuyen sus recursos en cada una de estas acciones. Atención sostenida. Es mantener la atención de manera persistente en un mismo estímulo durante un periodo de tiempo prolongado. A continuación, exploraremos los métodos y técnicas de evaluación de la atención. En los métodos psicológicos cognitivos, encontraremos que dependiendo del tipo de atención, ocuparemos diferentes pruebas. Para la atención selectiva, ocuparemos el SDMT, el TMTA, el D2 y el STRUMP. Para la atención sostenida, el D2, el DES-CARAS y el PASAD. Y por último, para la atención dividida, el Wisconsin, el TMTB y el STRUMP. A continuación, exploraremos cada una de estas pruebas. El test de rastreo o TMT es una construcción de una secuencia en el menor tiempo posible. Se divide en dos partes, la parte A referente a los números y la parte B referente a números y letras. Trata de explorar la atención selectiva, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la focalización. Además de esto, la parte B también evalúa funciones ejecutivas, atención dividida y alternancia. Test de colores y palabras STRUMP. Es una presentación de 3 láminas sucesivas que implica distintos tipos de respuestas verbales. Lectura de palabras, identificación de un color e identificación de un color con inferencia. Este test explora funciones ejecutivas, atención selectiva, atención dividida, atención focalizada, percepción,
velocidad de procesamiento y capacidad de inhibición. El test D2 consiste en la identificación de un modelo con 3 variantes en una serie de elementos similares. Este test evalúa la atención selectiva y la atención sostenida. El test de símbolos y dígitos, o también conocido como SDMT, nos pide la sustitución de símbolos por números mediante respuestas orales y escritas. Permite medir la eficacia de diversos mecanismos cerebrales presentes en ambos hemisferios y en las comisuras que, mediante su conexión, integran diferentes procesos verbales y no verbales. Este test evalúa las disfunciones cerebrales, el rastreo visual, la atención sostenida, la atención selectiva y la velocidad de procesamiento de la información. El test de caras consiste en una prueba perceptiva integrada por 60 elementos gráficos que representan dibujos esquemáticos de caras con trazos muy elementales. La tarea consiste en determinar cuál de las 3 caras es la diferente y tacharla. Este test explora la evaluación de la aptitud para percibir rápida y correctamente semejanzas y diferencias, atención selectiva y atención sostenida. Test de audición serial pautada o pasada. Es una presentación auditiva de una serie de dígitos que se deben de ir sumando a pares, de manera que cada número sea sumado al inmediato interior sin ir acumulando las sumas. Este test evalúa la capacidad y velocidad de procesamiento de información, la atención sostenida y la atención dividida. Test de Wisconsin. Consiste en repartir las cartas con un arreglo a un criterio, por ejemplo, el color. Cuando el sujeto realiza 10 respuestas correctas consecutivas, consigue una categoría, y a partir de la última, se cambia el criterio de clasificación sin previa advertencia. Si continúa clasificando las cartas con un criterio de la categoría anterior, va apuntando errores. Este test explora las funciones ejecutivas y la atención dividida. Ahora hablaremos sobre las técnicas fisiológicas no invasivas, en específico de la electroencefalografía. Esta detecta y registra los patrones de ondas cerebrales. La mayoría de los electroencefalogramas se hacen para diagnosticar y controlar los trastornos compulsivos. Los electroencefalogramas también pueden identificar las causas de otros problemas, como trastornos de sueño y cambios de conducta, o la activación de procesos de memoria o atención. Existen 4 tipos de ondas cerebrales: las ondas beta, alfa, teta y delta. Cada una se diferencia por su frecuencia. Esta frecuencia está relacionada con el tipo de actividad que está realizando el cerebro. Cuando una persona está despierta, dirige su atención a algún tipo específico de actividad mental. Las ondas alfa quedan sustituidas por ondas beta asincrónicas de mayor frecuencia pero menor voltaje. Ahora hablaremos sobre algunas patologías o déficits relacionados con la atención. Podemos clasificar las patologías en 2 tipos: el tipo cuantitativo o el tipo cualitativo. Las alteraciones de tipo cuantitativo son la hiperprosexia, que se produce cuando hay un exceso de atención y es característica en cuadros que incluyen ideas de tipo delirante; la aprosexia, que implica la pérdida total de la capacidad de atención; y la hipoprosexia, que se produce por una disminución de la capacidad de atención del individuo. Las alteraciones de tipo cualitativo son la pseudoaprosexia, que supone la presencia de una atención que se encuentra centrada en los estímulos internos o viendo completamente los estímulos externos; y por último, la paraprosexia, donde las personas con este tipo de déficit muestran una atención inestable. Ahora hablemos sobre los trastornos relacionados con la atención, el TDA y el TDAH. El trastorno por déficit de atención, o TDA, involucra falta de atención y concentración, así como también distracción. Los niños que lo padecen no completan sus tareas, se distraen con facilidad y cometen errores imprudentes. Con frecuencia se les malinterpreta
como perezosos, desmotivados e irresponsables. Entre sus características encontramos una gran dispersión mental, que se distraen muy fácilmente, les cuesta entender las cosas de modo claro y rápido, además de que cualquier tarea que implique mucha atención o concentración les supone mucho esfuerzo que no siempre son capaces de mantener hasta el final. Tienen una dificultad para organizarse y presentan un tempo cognitivo lento. Por otro lado, tenemos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Para el diagnóstico se evalúan los síntomas centrales: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Además de esto, se tiene que tomar en cuenta que el niño debe de ser mayor de los 6 años y se tiene que valorar que los síntomas no sean causados por un factor médico o por algún fármaco. Es importante remarcar que los síntomas van a estar presentes sobre todo desde que empieza su fase escolar. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM-5, existen diferentes tipos de TDAH, con predominancia del déficit de atención, con predominancia de la hiperactividad y o impulsividad y con presencia combinada de los 3 síntomas nucleares. Hay 3 síntomas nucleares dentro del TDAH. Estos pueden presentarse de forma independiente o con distinta intensidad. La hiperactividad implica moverse en momentos inapropiados, no poder permanecer quieto, hablar en exceso, realizar ruidos constantes, una dificultad para relajarse y cambiar de actividad sin terminar. La impulsividad implica impaciencia, problemas para esperar, no pensar antes de actuar, interrumpir constantemente, respuestas con prepotencia, espontáneas y dominantes, y una tendencia a tocarlo todo. Por último, el déficit de atención implica dificultades en atención sostenida, no poner atención a detalles, dificultades para terminar tareas, perder y olvidar objetos, cambiar de conversación frecuentemente y dificultades para seguir las normas. Por último, abordaremos los tratamientos o terapias disponibles. Los tratamientos para TDA y TDAH suelen ser ocupados para tratar ambas patologías. Las intervenciones deben de ser de carácter individualizado y multimodal. Los tratamientos no son curativos, sin embargo, hay posibilidades de mejora de un 80 a 90%. El tratamiento multimodal o combinado implica la presencia de 3 tipos de intervenciones. El tratamiento farmacológico tiene como objetivo la disminución de síntomas nucleares para mejorar la calidad de vida del paciente. Los tratamientos más usados son tratamiento estimulante, que estimula el sistema nervioso central, reduciendo recaptación de dopamina y noradrenalina y aumentando su concentración dentro del espacio presináptico. O tratamiento no estimulante, que inhibe la recaptación de noradrenalina y también actúa sobre la dopamina a nivel cortical. La duración de la intervención farmacológica depende de la evolución del paciente y hay casos en los que se establecen periodos de descanso. Tratamiento psicológico. La terapia se aplica al paciente y a su entorno y va encaminada a disminuir las consecuencias producidas por el trastorno y así mejorar la calidad de vida. Entre ellas encontramos la terapia cognitivo-conductual, técnicas de autocontrol, técnicas de resolución de problemas, entrenamiento de habilidades sociales e intervención con padres y familiares. Tratamiento psicopedagógico. Busca responder a las necesidades educativas del paciente, propiciando el mejor rendimiento en sus actividades escolares y un aprendizaje más efectivo. El niño aprenderá a compensar sus déficits por medio de la potencialización de sus habilidades. Un ejemplo es la anticipación, en donde se trabaja la capacidad para prepararse a la hora de iniciar una actividad, o establecer rutinas que favorecen la adaptación del niño al funcionamiento normal de la clase.